Pueden sentarse, hermanos. Todos tengan muy buenas noches. Qué bueno es alabar a nuestro Señor y poder declarar que Él es el único digno de poder recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque Él es digno, porque Él es el Rey, porque Él es el Creador, porque Él es el Soberano, porque Él es Dios y fuera de Él no hay otro Dios. Hoy, igual, vamos a continuar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y hoy día vamos a hablar acerca de Jesús y la ira. El Evangelio de Mateo, el capítulo 5, de los versículos del 21 al 26. ¿Ya? Y vamos a ver en esta noche acerca de Jesús y la ira. ¿Cuántos acá nunca se han enojado? Levanten la mano, por favor. Bien alto. ¿Quién nunca se ha enojado? Todos nos hemos enojado en su momento. Por ahí nos hemos enojado tanto que hemos proferido alguna palabra y hemos llamado tonto a una persona. Tú no sabes hacer esto, tú eres así, tú eres asá, y en fin. Por ahí en medio de la cólera hemos dicho mil y un cosas que luego nos hemos arrepentido y hemos dicho, perdóname por haber dicho esta palabra, uy, ¿por qué dije esto de acá? O algunos simplemente dicen, no, él se lo merecía y por eso le dije esta cosa. Hoy vamos a hablar acerca de lo que les acabo de decir, Jesús y la ira. El Evangelio de Mateo, el capítulo 5, de los versículos del 21 al 26, dicen de esta manera: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Padre, ayúdanos a entender tu palabra en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, y ayudándonos a poder entenderla. Ayúdanos, Señor, a poder renovar nuestra manera de pensar con tu palabra. Y ayúdanos, Señor, y llévanos a que podamos, Señor, perdonarnos, amarnos y seguir siendo guiados por tu Espíritu Santo, Señor, en este hermoso caminar contigo. Gracias, Señor, por esta noche. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro Señor, después de haber dejado clara su posición en cuanto a la ley, va a abrir una serie de enseñanzas acerca de la ley, hablando acerca de las interpretaciones que los antiguos rabinos le habían dado y lo que él dice respecto de dicha ley. Como dice el texto, ustedes han escuchado, pero yo os digo. Estas van a ser las razones, y no solamente en esta parte de este pasaje, sino durante varios capítulos, el Señor nos va a hablar en cuanto a la ley y lo que Él dice. Para los israelitas, la ley era considerada divina y santa, por lo que su interpretación tenía que estar a cargo de hombres consagrados para tal función. Esto hacía que nadie se atreviera a dar su interpretación personal acerca de las Santas Escrituras. Ni aun los rabinos más destacados en los tiempos de Jesús lo hacían. Y cuando uno de ellos
explicaba una parte de esta ley, para no decir su propia interpretación, ellos utilizaban una interpretación de un rabino antiguo. La gente tenía este concepto de la ley, divina y santa. Y aún los rabinos más consagrados se atrevían a decir su propia interpretación. Y ante esto va a resultar impactante para el pueblo oír a Jesús decir: oísteis que fue dicho a los antiguos, citando lo que los antiguos rabinos habían dicho respecto de la ley, para luego dar su propia interpretación al decir: pero yo os digo, pero yo les digo. Esto debió haber causado una tremenda y un tremendo asombro en todo el auditorio y llamó la atención de todos. Además, que mostró la gran autoridad que el maestro de maestros tenía al citar la interpretación correcta del texto sagrado. Esto fue para los fariseos y escribas un verdadero atrevimiento, pero para el pueblo era una maravilla escucharlo hablar con toda autoridad. Este es el contexto en el cual nuestro Señor nos va a hablar. Y en primer lugar vamos a ver en esta noche que si tienes ira, enojo, cólera, es igual que matar. Los versículos 21 y 22 que hemos leído, y si leemos nuevamente, nos dicen: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Cuando nuestro Señor Jesús dice: ustedes han oído lo que se dijo de los antepasados, no matarás, se está refiriendo a uno de los 10 mandamientos que Moisés había recibido de parte de Dios en el monte Sinaí. Los rabinos antiguos habían interpretado la ley de no matar y le habían añadido: si alguien era acusado de matar a una persona, éste era llevado a juicio, donde era condenado por un jurado que el mismo pueblo había escogido para estos casos, y si era encontrado culpable, se sentenciaba a muerte. Y muchos de ellos murieron apedreados. En la mente de los judíos no quedaba duda que este pecado era tan grave que se pagaba con la muerte. Pero ahora viene el Maestro Divino y lleva la interpretación de la ley a otro nivel y dice que la ira, el enojo, es un pecado tan grave como el matar. Normalmente nosotros solemos darle a los pecados una categoría de grave y no tan grave y una categoría leve, ¿no? Por un lado, podemos decir el pecado de resentimiento, mentir, chismear, murmurar, desobedecer a los padres. Por ahí, si te vas al banco, encuentras un clic, de la nada te lo agarras, te lo llevas, nadie dijo nada, pero en realidad te estás robando. Porque eso es robar, porque no te pertenece a ti. Es más, ni siquiera existe la conciencia de que lo sea. A veces mentimos y no tomamos conciencia de que sea pecado. Pero al final son tan graves que merecen el castigo eterno, como aquel que mata, como aquel que viola, como aquella persona que está tan consumida por causa de las drogas, el alcohol, aquella persona homosexual, entre otras cosas. Ahora Jesús nos dice que todo aquel que se enoja, que tiene ira contra su hermano, es culpable ante la corte. La palabra enojo o ira que Jesús utiliza en este versículo describe
un enojo que manifiesta lo más intenso de todas las pasiones humanas. Es un enojo que sale de lo más profundo de tu corazón. Es un enojo que emana de ti con tanta vehemencia. Esta es la ira o enojo que uno guarda en su corazón y que no la hace desaparecer, sino es la que guarda un permanente resentimiento y odio. Es la que dice: ¿por qué yo tengo que perdonar si esta persona me ha ofendido? Esta ira o enojo que se guarda en el corazón es la que Jesús condena con tanto como el homicidio, y dice que él, tal, será culpable de juicio. ¿Alguna vez has estado resentido con alguien? ¿Alguna vez has dejado de hablarle a una persona porque has estado tan, pero tan enojado que has dicho: yo no pienso hablarle? ¿Alguna vez has decidido o has pensado hacerle daño a una persona por causa del resentimiento que tenías en tu corazón? Bueno, yo no sé si tú, pero yo sí. En su momento, antes de venir al Señor, yo tenía un odio terrible por mi padrastro. Yo lo odiaba hasta el punto que yo quería pegarle, yo quería crecer y luego pegarle. Tenía un resentimiento tan profundo en mi corazón que simplemente le deseaba el mal. Pero bueno, gracias a Dios, cuando Él vino a mi vida, todo cambió y también muchas cosas cambiaron. Tenemos que entender que el juicio que nuestro Señor se refiere en este contexto es el tribunal local formado por los ancianos del pueblo, el cual se encargaba de juzgar los asuntos dentro de su jurisdicción. Eso era lo que ocurría en el pueblo judío. Ahora nos dirá respecto a este juicio, es que trae la muerte espiritual, ya que la paga del pecado es la muerte. El resentimiento, la falta de perdón es pecado. Algo que tenemos que dejar bien en claro, que la ira o enojo que la palabra de Dios condena, es aquella que el ser humano guarda en su corazón, es decir, no quiere perdonar. Efesios 4:26 nos dice así: enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Es decir, si tú te enojas contra alguien, resuélvelo antes que termine el día. Santiago 1:20 nos dice de esta manera: pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En ambos casos se trata de un enojo o ira que guardamos en nuestro corazón, que no queremos perdonar, sino que el resentimiento, el orgullo se hacen manifiesto, y esto va a llevar que hablemos con insultos, y de esto va a hablar nuestro Señor. ¿Por qué nos enojamos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué te enojas? Y nos enojamos, creo yo, es porque nuestro orgullo es golpeado. Y por ende nos enojamos, nos airamos. Cuando algo no nos sale bien, cuando alguien me ofende, cuando alguien no hace lo que yo quiero que haga, y si llegan a hacerlo y no lo hacen como yo quería que se hiciera, me termino enojando. Si voy en el micro y de la nada el cobrador hoy día no me cobra como debió haberme cobrado, sino que me cobra de más, me tiendo a enojar. Si por ahí me prometieron algo y no lo cumplieron, tiendo a enojarme. ¿Pero por qué me enojo? Porque yo tengo un concepto en mi manera de pensar, y cuando eso no se da, por ende, sale a flote mi orgullo, y por ende me termino enojando. Cuando alguien me ofende, o me dice, o me golpea, o me quita, me termino enojando porque creo que me han hecho un mal. Y como me han hecho un mal, entonces yo estoy molesto. ¿Está mal molestarse? Bueno, todos los días nos molestamos por algo. Pero lo que se está condenando en este caso no es que tú termines enojándote en ese momento. Lo que se condena acá es el resentimiento,
el enojo que perdura, ese no querer hablarte porque estoy molesto contigo. No haré lo que quiere que haga porque estoy molesto. Eso es lo que se condena. La falta de perdón, el resentimiento, el enojarme tanto que al final no quiero volver a ver a esta persona, no quiero hablarle a esta persona. Y si lo tenemos en las redes, pues lo que hago es bloquearlo absolutamente de todo para ya nunca más hablarle. Y si tenía su teléfono, lo termino bloqueando, porque ya no quiero saber nada de esta persona, porque me siento molesto, me siento airado, me siento resentido. No quiero que nunca más terminen ofendiéndose. Ya se había dicho que cualquiera que se enoja contra su hermano tiene que ir a juicio. Y a esto nuestro Señor le va a añadir algo más. Si en tu enojo le dices a tu hermano insensato, o en otras palabras, tonto, estúpido, necio, tal persona será culpable ante la Corte Suprema. Para los tiempos judíos, la Corte Suprema era el concilio. Era el consejo mayor de mayor autoridad entre los judíos, formado por los sacerdotes y ancianos de mayor renombre que se encargaban de juzgar los casos considerados de mayor gravedad a nivel nacional. Ese era el concilio, el Sanedrín. Con esto, nuestro Señor quería decirnos, es decir, si le decimos insensato a nuestro hermano, que el pecado de la ira que no se apacigua es malo. Cuando llega al completo desprecio contra otra persona, se comienza a expresar con palabras y estas ofensivas que salen de lo más profundo de nuestro corazón, y esto es porque nos creemos superiores a estas personas y así las despreciamos, así las insultamos. Y Cristo dice que estas personas que insultan merecen ser juzgadas con el máximo poder jurídico de la nación porque no han aprendido a perdonar. En nuestro caso, quien nos va a juzgar es Cristo. Pero para los creyentes, Cristo ya llevó nuestra culpa en la cruz. Pero lo cierto es que, como creyentes, si ofendemos, debemos de pedir perdón. ¿Por qué? Porque no somos superiores a las demás personas. Todo lo que tenemos es por la inmensa gracia de Dios. Y por ende, no debemos despreciar a otros. Y que en esos momentos de cólera, en esos momentos que la ira está que quiere salir por tu boca, lo bueno es que nosotros tenemos dominio propio y podemos cerrar nuestra boca y no decir nada que ofenda a mi hermano. ¿Por qué llamamos tonto a otra persona? ¿Por qué cuando alguien se cae, y a veces nos burlamos, nos decimos, mira qué tonto, cómo se ha caído? Y ni siquiera a veces estamos molestos, pero la realidad es que decimos a esta persona tonta porque creemos que nosotros no vamos a hacer lo que esta persona ha hecho y por ende me termino burlando de la otra persona porque me creo superior. Otros que no saben alguna materia, uno que sabe termina burlándose de la otra persona porque se cree superior. Cuando terminamos llamando insensato a una persona con toda nuestra cólera e ira, es porque nuestro orgullo sale a flote y terminamos diciendo que somos superiores a esta persona. Si guardamos en nuestro corazón la falta de perdón, entonces todos vamos a estar a la defensiva. Y cuando alguien haga algo que no nos parece, entonces nosotros vamos a responder con toda la cólera que tengo almacenado en mi corazón, porque la falta de perdón es como un cáncer a mi corazón. Es como un gusano que nadie ve dentro de una manzana que lo va consumiendo, pudriendo, y en su momento va a salir totalmente como está, podrida, maloliente, a la defensiva, sin gozo, sin alegría, porque la falta de perdón nos termina consumiendo y nos termina llevando a algo que Cristo no quiere llevarnos.
si somos cristianos, así como Cristo nos ha perdonado, también nosotros debemos de perdonar y también debemos de pedir perdón. Tal vez tú digas, pero no es sencillo poder pedir perdón. Si la otra persona me ofende, esa persona tiene que venir a mí a pedirme perdón. Pero la verdad es que en las Escrituras no es así. Y eso lo vamos a ver en segundo lugar. Pero vamos a continuar con el otro insulto que nos habla nuestro Señor. El otro insulto es la palabra fatuo, en la versión Reina Valera. En la versión que estoy leyendo, que es de la nueva versión de la Biblia de las Américas, nos dice, si llamamos idiota o tonto, tal persona que insulta de esta manera a otra, quedará expuesto al infierno de fuego. Miren cómo ha crecido. Nuestro Señor nos dice, cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado será culpable ante la corte. 1. Te enojas, eres culpable a la corte. Llamas insensato, eres ya no solamente a la corte, sino a la Corte Suprema. Y si terminas llamando a esta persona fatuo o idiota, eres merecedor del infierno de fuego. ¿Cómo ha crecido la ofensa que esta persona va dando y también el castigo para esta persona? Así nuestro Señor dice que aquella persona que por su ira calumnia y denigra el nombre y la reputación de otra persona es digno del castigo eterno en las llamas del infierno. ¿Pero por qué? Porque no conoce el Evangelio, porque no conoce a Cristo. Porque Cristo es perdón, porque Cristo es amor, porque Cristo es reconciliación, porque Cristo es paz, porque Cristo es unión, porque Cristo nos lleva a ver a las otras personas como debemos de verlas, con ojos de misericordia, no más allá de la fe que tenemos, y considerar que aquel que era dueño de todo y que es dueño de todo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, vino y se humilló a sí mismo tomando la forma de hombre y nos enseña a andar en humildad. Nosotros debemos de aprender a pedir perdón. Debemos de hablar de una manera adecuada contra otra persona. Y cuando una persona nuevamente llama idiota a otra persona, podemos decir que aquella persona que denigra a otra es porque nuevamente se cree superior. Cuando alguien le dice tonto a otro, es porque piensa que es más inteligente que la otra persona. Cristo nos ha llamado a compartir las buenas nuevas del Evangelio de la gracia de Dios. Nos ha llamado a compartir el Evangelio de la reconciliación entre el hombre y el Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Nos ha llamado a animar, nos ha llamado a exhortar, nos ha llamado a afianzar, nos ha llamado a que podamos hablar de una manera adecuada. Pero tenemos que entender que la falta de perdón te puede llevar a ofender a una persona. Y si no perdonas, y si continúas con la falta de perdón, ahí tenemos que volver a reflexionar y ponernos a pensar si realmente Cristo también me ha perdonado. En segundo lugar, vamos a ver y vamos a decir, ponte a cuentas, reconcíliate y perdona. Los versículos del 23 al 26 del Evangelio de Mateo, el capítulo 5, nos dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
Nuestro Señor Jesús termina esta enseñanza haciéndole ver al hombre la importancia de estar en completa paz al momento de llevar las ofrendas o sus ofrendas a Dios. En Israel, las ofrendas eran dadas por el pueblo a través de los sacerdotes, con el fin de expiar los pecados o como agradecimiento y comunión. Sin embargo, Jesús les dice que de nada sirve que ofrezcan sus ofrendas a Dios si no están en completa paz con sus semejantes. Te lo pongo de otra manera acá. De nada te sirve servir a Dios si tú no estás en paz con tus hermanos. De nada te sirve orar, leer tu Biblia, si no estás en paz con tus hermanos. ¿Por qué? Porque las obras que podemos tratar de reflejar y decir, mira Dios, estoy haciendo todo esto, pero odio a mi hermano, esto quiere decir que yo no estoy conociendo a Dios y que yo no amo a Dios y por ende no puedo perdonar. Si bien es cierto, a través de Cristo, en el sacrificio que Él tuvo en la cruz, podemos reconciliarnos con Dios y estar completamente en paz con Él. Pero también es importante, hermanos, estar en paz con nuestros semejantes, estar en paz con nuestros hermanos. Jesús refuerza la importancia de estar en paz con los demás al poner el ejemplo de un hombre que se vio en serios problemas, los cuales lo llegaron a enfrentar a la justicia, y fue su adversario el que lo entregó al juez y al alguacil, y así fue echado en la cárcel y no salió de ahí hasta que pagó su condena. De igual manera, de igual forma, será triste enfrentar la justicia divina y descubrir que siempre guardamos resentimientos y odio en contra de nuestros semejantes. Todas nuestras ofrendas serán vanas en aquel día, cuando nos presentemos delante de nuestro Señor y hayamos tapizado nuestro corazón tratando de mostrar o evidenciar que estamos bien, pero por dentro hemos guardado un corazón resentido, un corazón amargado, un corazón con falta de perdón. En el día del juicio, ya no habrá momento en el cual podamos arrepentirnos y poder decir, Señor, perdóname, o decirle a aquella persona, perdóname, o poder decirle, te perdono por lo que me hiciste, porque ya no habrá oportunidad. Por eso, Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja por un momento tu ofrenda delante del altar y anda y corre, reconcíliate primero con tu hermano y luego entonces ven y presenta tu ofrenda. La consigna es sencilla, es esta: acordarse de que mi hermano tiene algo contra mí. No especifica quién inició la disputa o quién es el que tiene la razón. El punto es que hubo una discusión que provocó un descontento entre ambas personas, y ahora que una de ellas trae su ofrenda al altar, si allí recuerda que su hermano tiene algo en contra de él, es mejor dejarla por un momento e ir y reconciliarme con esta persona. El punto central es pedir perdón por lo ocurrido. Independientemente, hermanos, de la otra parte, si la otra parte lo acepta. Jesús es claro y nuestra parte está en obedecer, y con ello podemos estar libres de culpa y actos para presentar nuestras ofrendas a Dios. Esto no significa que siempre vamos a lograr reconciliarnos con todos o llegar a un mutuo acuerdo. En algunas ocasiones, nuestros principios cristianos estarán en contra del sistema de este mundo, tal y como lo hemos experimentado o como experimenta la Iglesia a lo largo de la historia. Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 18, un versículo que es muy conocido y que muchas veces citamos.
si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si depende de ti, estad en paz con todas las personas. El apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a estar en paz con todos los hombres en la medida que dependa de ellos, y siempre y cuando sea posible. Esto significa que no siempre vamos a estar en completa paz con los hombres, ya que en algunas ocasiones los principios cristianos causarán descontento en el mundo, y esto provocará oposición, críticas y en algunas oportunidades persecución. Nuestro Señor nos da una gran lección al explicar el verdadero espíritu de la ley. Al colocar a la ira, el enojo, el desprecio y el odio al mismo nivel de la gravedad que es el homicidio, los cuales serán castigados en el infierno de fuego. ¿Por qué? Porque es un tema del corazón. Jesús, después, en versículos que van a continuar, nos va a decir que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O nos va a decir por ahí que de dónde salen los malos pensamientos, de dónde salen los homicidios, la fornicación, entre otras cosas, del corazón. ¿Por qué entonces tengo que aprender a perdonar? Porque es un tema del corazón. ¿Cómo puedo cambiar? Lo primero es que si aún no he hecho las paces con Dios, tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que reconciliarme con Dios, y Él hará un nuevo corazón de mí, y este corazón tendrá nuevos afectos, querrá amar, querrá perdonar como Cristo me perdonó, buscará la paz, buscará la santidad, tendrá hambre y sed de justicia, se dará cuenta que depende absolutamente de Dios su vida, y se dará cuenta que es un hijo de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes algo contra alguien? ¿Te es difícil perdonar? Y si todavía tu corazón no ha perdonado, entonces déjame decirte lo que el Señor ya te dijo. Que por más que intentes, si no perdonas, el fin es único. Será el infierno. No hay otro. Eso es lo que Él dijo. Tengo que perdonar. Tengo que reconciliarme con mi hermano. Pero tú no sabes lo que a mí me ha hecho. Bueno, no lo sé. Pero si te contara lo que yo tuve que pasar, es otra historia. Si tú tuvieras que contarle, o otro hermano empieza a contar su historia, son historias totalmente distintas. Pero tenemos que llegar a un punto que si Dios me ha perdonado todo como soy yo y me perdona todos los días, entonces ¿quién soy yo para no perdonar a la otra persona? Tenemos que perdonar. Tenemos que reconciliarnos. Tenemos que amar. Y te aseguro que cuando perdones, te aseguro que cuando te reconcilies, vas a disfrutar de esa paz, de ese gozo, de esa alegría que te cuesta poder disfrutarla, porque podrás sacarte lo podrido que está ahí en tu corazón, y lo que Dios pone en nuestro corazón te hará disfrutar de Él. Vamos a ponernos de pie.
te invito a que puedas cerrar tus ojos y por un momento vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, nos acercamos en el nombre de tu Hijo Jesús, oh Padre. Señor, al estudiar tu palabra, al poder ver cómo nuestro Señor Jesús colocó este mandamiento, Señor, de no matar y lo comparó con alguien que no perdona, con alguien que se enoja, que tiene ira contra su hermano, contra alguien que llama insensato, contra alguien que llama fatuo o idiota y termina despreciando a otra persona porque se cree superior. Pero el fin de aquella persona, Dios, es algo terrible, como tú nos dices. Es el infierno porque no ha podido conocer tu perdón, porque no ha podido disfrutar, Señor, de tu gozo, de tu paz, de tu reconciliación. Y Señor, hoy venimos en el nombre de Cristo Jesús. Tú que escudriñas los corazones y conoces lo más profundo de nuestro corazón. Señor, muéstranos si tenemos algo contra alguien, o si aún guardamos un resentimiento por algo que alguien me dijo, por alguien que me hizo una ofensa. Si fue un familiar, tal vez fue un hermano de la iglesia, si fue un amigo, un vecino. Señor, que realmente mi corazón pueda encontrar esa paz que solamente tú puedes darnos. Que podamos, Señor, aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. Así como tú nos has perdonado, así como tú nos has lavado, así como tú, Señor, todos los días perdona nuestras ofensas. Y todos los días, Señor, empezamos de nuevo contigo. Señor, cambia nuestro corazón. En un mundo, Dios, que tiende a no perdonar, que tiende a resentirse, que tiende a estar enojado, que tiende a estar a la defensiva. Tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, Señor, a poder mostrar la luz de Cristo, perdonando, amando. Que la gente pueda ver el gozo que tenemos, que aún a pesar, Señor, que si alguien me ofende, puedo perdonar y estar en paz, Señor. Señor, guarda nuestro corazón. Limpia nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a ser perfectos como tú eres perfecto. Ayúdanos a evidenciarte a ti, Señor, en medio de todos. Que podamos aprender a perdonar. Que podamos aprender a estar en paz con todos, Señor. Que podamos disfrutar de tu gozo. Ese gozo que solo proviene de ti, Señor, cuando realmente estamos libres en ti. Libres de todo, Señor, porque nos has libertado del pecado. Nos has libertado, Señor, de ese infierno que, Señor, merecíamos por causa de nuestro pecado. Pero ahora somos libres en ti, Señor, para poder disfrutar nuestra salvación, para poder disfrutar de esa vida eterna que tú nos das por medio de Cristo Jesús. Pero también ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de esa libertad que es estar en paz con todo, Señor, y por sobre todo estar en paz contigo. Gracias, Señor, porque creemos que tú sigues obrando en nuestra vida, porque creemos que tú tienes el control de nuestra vida y porque creemos, Señor, que tú vas a ayudarnos, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Llévanos siempre a toda verdad y que tu Espíritu Santo haga conforme tú has determinado hacer por medio de tu palabra. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.